Ok. ¿Está listo, pastor? ¿Por qué se regresó? Pásele, por favor. ¿Que no le damos un aplauso por nuestro pastor? Mirando para acá, por favor, mirando para acá, para que no vean la panza que traigo, ¿eh? Estaba pensando, ¿por qué no hicieron uno más grande, no? Muy bien, pues quiero dar la bienvenida a todos para este congreso, ¿verdad? Especialmente a los que vienen de fuera y también a los invitados que están con nosotros para compartirnos la palabra del Señor. Y bueno, a mí me tocó abrir. Pero pues damos gracias a Dios por las personas que van a estar compartiendo, van a haber varios compartiendo, pero especialmente a unos amigos de muchos años, buenos amigos, que es José Alfredo y su hijo Emanuel, ¿verdad? Yo les pido que les demos un aplauso también a ellos, están aquí con nosotros, Dios les bendiga, ¿verdad? Y ellos van a estar compartiendo pues las sesiones principales. Y esperamos que sea de bendición para, más bien no lo espero, sino yo sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Y por otro lado también quiero pues agradecer al Señor por la vida de las personas. ¿Por qué no le quitaron el plástico, eh? ¿O así es? Yo pensé que lo íbamos a estrenar y... O sea, nomás lo pusieron de utilería, ¿eh? Nada más para que... No sé, ¿verdad? Pero bueno. Ok, también queremos dar la bienvenida a nuestro pastor Mike Jones. Él es el pastor y voy a pedir que pase, por favor, ¿verdad? Para dar un saludo. Y bueno, pues ya conocen a Mike y queremos que nos dé un saludo y también que haga una oración. ¿Qué les parece? Que haga una oración por el evento y que nos dé a todos la bienvenida. Mike, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Los veo por fe porque tengo la luz enfrente. Veo unos cuantos nada más. Es un placer para mí saludarlos y estar con ustedes en esta noche, en la apertura de este congreso. Mi esposa manda saludos. La perdonan porque su papá apenas llegó de Estados Unidos hace 2 días. Entonces ella se quedó en casa. Pero tenemos un autobús lleno de jóvenes radicales que vienen a recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Y pues para mí es un placer orar. Y voy a orar porque si no, me da ganas de predicar o algo. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos de ustedes traen su corazón dispuesto para recibir de parte de Dios? Una vez más, ¿cuántos traen su corazón dispuesto para recibir de parte de Dios? Amén. Y si es así, pues pónganse de pie conmigo y levanten las manos al cielo. Señor, este congreso es tuyo. Sí, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Te bendecimos en esta noche. Te amamos. Queremos que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú te derrames sobre nosotros,
preparamos nuestro corazón para adorarte, pero también para recibir una palabra, para recibir tu toque, tu llenura y tu plenitud. Recibe toda la gloria, toda la honra, la alabanza y haga tu perfecta voluntad. Hágase tu perfecta voluntad en este congreso y más que en este congreso, en nuestra vida. Nuestro deseo es habitar contigo por siempre. Amén y amén. Un aplauso a Dios. Gracias, pastor. Gracias, Mike. Gracias. Cuidado. Alguien que le ayude, por favor. No, no es cierto. Puede sentarse, por favor. Yo quiero tomar unos minutos para compartirles a ustedes. Quiero tomar este tiempo para pues hablarles del tema general que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo menos eso fue lo que leímos, ¿verdad? En todos los, aquí en la pulsera y donde quiera, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, hemos estado precisamente hablando o tocando esos temas antes de llegar aquí para en la conversación, en la oración, ¿verdad? Porque deseamos que cada joven y cada persona que este fin de semana pueda ser expuesto al mensaje de la palabra durante el evento y en la reunión unida, pues básicamente tenga precisamente muy en cuenta lo que significa este texto que dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? Porque para mí... Ok, más o menos, ¿verdad? Algunos tienen como que la memoria la tienen un poquito retrasada, ¿sí se fijaron? O sea, ya estábamos diciendo o pensando en volver a repetir el texto cuando algunos, ¿verdad? Iban en morir es ganancia. Y luego otros, ¿verdad? Son de los que nada más, es como cuando cantas y no te sabes la letra, ¿verdad? Nomás dices la última sílaba, ¿verdad? Estamos todos, porque para mí el dice que hará mi ir todo, ¿verdad? Y luego el último, de todos modos se emocionan, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver si es cierto. Otra vez, todos juntos a las 3. ¿Listos? Así el texto completo, ¿sí? 1, 3. Más o menos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estuve preguntándome qué significa la frase el vivir es Cristo. ¿Qué significa esta frase? Este texto o esta parte de la palabra de Dios o la frase, ¿verdad? Es muy corta, es fácil de aprendérsela de memoria porque está en dos partes, que tiene que ver con el vivir y el morir. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es fácil poder mencionar, ¿verdad? Estas ambas cosas que son que se contraponen, ¿no? Y bueno, cuando el apóstol Pablo dice ¿por qué? Significa que viene hablando de algunas cosas antes de llegar a esta conclusión, aunque no es lo único que va a decir. Sigue después hablando, ¿verdad? Precisamente del significado de vivir es Cristo, pero también de la muerte. Vida y muerte son dos cosas que se contraponen regularmente y que muchas personas necesitamos aprender a vivir, y también tenemos que aprender a morir, porque cuando tú aprendes a vivir, entonces el morir será ganancia, especialmente cuando el vivir es Cristo. Pero cuando Cristo no está en el corazón de las personas, entonces tiene problemas para vivir y tiene problemas para morir también. No puede decir que es ganancia, porque le tiene miedo a la muerte. Ahí viene el cuco y se los va a llevar, ¿verdad? Se los va a llevar el chancla si no te portas bien, y la gente le tiene miedo. Y luego ahí viene lo del Día de los Muertos, ¿no? Y la Santa Muerte y tantas cosas, ¿no? Y la gente tiene miedo a la muerte y lo que hace es congraciarse con la muerte y adorar a la muerte. A final de cuentas,
porque no conocen la vida de Jesús, que es como la parte luminosa de la vida. Pero aquí en este caso, cuando dice que el morir es ganancia, entonces hay luz en la vida y hay luz en la muerte también. Eso es lo que nos presenta el Evangelio y es lo que nos presenta el apóstol Pablo. Cuando nos dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia, quiere decir que ambos lados representan la luz del Señor. No hay temor alguno, no hay ningún problema en vivir ni en morir, porque en todos Cristo está presente y en todo entonces el Señor es, ¿verdad?, poderoso, y también hay ganancia para nuestra vida. ¿Cómo se llega a esta frase? ¿Cómo una persona puede llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Todas las personas tienen un sistema de valores que definen su forma de vivir. Son las convicciones no escritas, pero sí declaradas mediante las cosas que dicen y hacen. Por ejemplo, el hombre del mezcal, sus valores se concentran en una botella. El de la fiesta solamente piensa en viernes y sábado. El empresario ambicioso, cuyos valores se concentran solamente en ganar dinero. El avaro y el miserable, cuyos valores rodean, ¿verdad?, rodean una sola cosa: tener y retener el dinero. El joven sensual, cuya única meta es el placer momentáneo. No lo dicen, nadie lo dice. Bueno, algunos sí son muy descarados y lo dicen, pero básicamente, simplemente, esa es su forma de vivir y de pensar, porque llegaron a esa conclusión. La señora Botox, ¿la conocen? Sí, seguro que sí. Algunas de ustedes se van a hacer clientas dentro de no mucho tiempo, unos 20, 25 años, ¿verdad?, más o menos, ¿verdad? Y van a ir a que le den su toque de Botox para eliminar una pequeña arruguita que le salió. Pero no se preocupe, quien vive así todo el tiempo, su único deseo, no lo dice, pero es su declaración de su sistema de valores, es detener el inminente envejecimiento. La señorita Facebook, cuyo único interés es enterarse de la vida de los demás, y si no es suficiente el Facebook, debe haber otras cosas. El señor y la señora celular, salir sin el aparato es como andar desnudo por la calle. Se sienten inseguros, algo les falta, sienten que tienen que traer algo en la mano, ¿no? ¿Se han fijado que algunas personas, ¿verdad?, pasa un tráiler así junto de ellos y le tiembla el piso y lo primero que hacen es checarse a ver si traen el celular, ¿verdad? Eso es lo primero que hacen todo el tiempo. Suena un celular y todo el mundo, ¿no? Y bueno, pero también hay el bravucón que el único interés de ese joven o de esa señorita es descargar toda su frustración y su odio hacia otras personas. La gente con sus comportamientos está diciendo lo que lo define, lo que es esa persona. Si pudieras definir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Piensa en una frase. ¿Qué definiría tu vida? Bueno, hay muchas personas. Por ejemplo, hay unos que, es más, traerían una camiseta que diría: me vale todo. Diversión a cualquier precio. A los que les gusta comer, su frase favorita: acá las tortas y los tacos y los tamales y todo, los pambazos. Hay personas que dicen: vive un día a la vez, y como la vida es muy corta, vívela bien. El internauta por convicción, aquel que no sale de la computadora. No falta el que dice: tecnológico hasta la muerte. Sin electricidad, la vida no es vida. A todo le entramos. Y hubo uno que dijo: el vivir es Cristo. Y lo que dijo lo definió. Esta persona, llamado Pablo, acuñó esta frase: el vivir es Cristo. Ya no le vamos a poner porque para mí, ni tampoco el morir es ganancia. Solamente el vivir es Cristo. Piensa en ese apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo en una cárcel. Está en una pequeña cárcel, en un calabozo, en la parte de más adentro, ¿verdad? Y está en una
es una casa que está en una montaña. La casa es de un hombre llamado, así le pusieron, yo no le puse, se llama Mamertino. Ya sé que estás pensando en un cuate ahí de tu escuela, Ese cuate se pasa, ¿verdad? Ha de ser italiano. En Roma está esa casa, está muy cerca de lo que es el Foro Romano. Y entonces una persona llega ahí, ¿verdad? Y entra a una primera planta y luego baja una pequeña escalera, así muy pequeña, y baja uno hasta la parte más abajo. Y es un calabozo como de esta altura, ¿verdad? No muy grande, frío en ese lugar, muy húmedo. No había luz, ahora sí hay, porque ahora hay que ir a ver, los turistas van a ver ese lugar. Y está allí, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? Pensando en escribirle a unos cristianos que estaban en una ciudad llamada Filipos, a muchos kilómetros de ahí. Y entonces él declara en una sola frase realmente lo que importaba en la vida de este hombre llamado Pablo. Su lema fue: para mí el vivir es Cristo. Para quien esta frase, ¿verdad?, para él fue la declaración de sus valores fundamentales, el motivo de todos sus viajes, la esencia de sus pensamientos. Es más, la convicción del propósito de su vida, la pasión que incendiaba donde quiera que iba. Eso era para el apóstol Pablo, la razón de su existencia. Cuando piensa Pablo en el vivir es Cristo, es el tema central de sus escritos, la frase más común de sus conferencias, el soporte ante las golpizas, la esperanza ante las persecuciones, la idea que le inundaba de una paz indecible e increíble, el resultado de ser perdonado, la causa que lo llevó a abandonar una causa perdida por una causa eterna, la columna vertebral de su doctrina, la finalidad de todas sus acciones, el resumen de su vida. Y en ese momento lo más importante, el pase para la vida eterna. Eso es lo que significaba para Pablo. Ahora, ¿tú cómo defines tu vida? Así la definía Pablo. Una frase sencilla: para mí el vivir es Cristo. ¿Podría decirse que tu vida hasta este día vale la pena? ¿Podrías hoy partir a la presencia de Dios y decir: la vida que llevé hasta este día, no sé si tienes 15 años, 18 años, 25 años, ¿podría decirse que valió la pena? ¿Podría decirte que terminaste? ¿Conoces a alguien que le gustaría tener la vida que llevas? ¿Eres de los que dicen tengo a Cristo, o los que dicen Cristo me tiene a mí? ¿Vives tu vida con Cristo a tu lado o vives la vida de Cristo con todas sus implicaciones? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Cómo llegó a esto? A través de un encuentro genuino, real, poderoso, transformador, trascendente, dramático y profundo. Pasó de ser el pez gordo en la mafia del judaísmo a un enviado de Jesucristo. Pasó de ser un rabioso perseguidor del cristianismo al más ferviente defensor del cristianismo. El apóstol Pablo y sus escritos, un hombre chaparrito, pequeño, débil, enfermo, medio ciego, llegó realmente a transformar el pensamiento de la humanidad en aquellos días. ¿Sabes que cuando Pablo vivía, lo que realmente imperaba en cuanto al pensamiento y a la filosofía del mundo eran todos los filósofos de la antigua Grecia? Platón, Aristóteles y todo eso. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo en sus escritos menciona algunas de las ideas de aquella filosofía antigua que había prevalecido, a pesar de que el imperio griego se había acabado y ahora estaba el imperio romano. Pero los romanos eran buenos para las patadas, mas no buenos para la filosofía. Los griegos eran buenos para la jurisprudencia, eran muy buenos para muchas otras cosas, ¿no? Y entonces llegan los romanos, y los romanos nada más lo único que hacen era
¿verdad?, pues dar patadas por todos lados, establecieron su gobierno, pero a pesar de todo eso, siguió prevaleciendo la cultura, la filosofía y el pensamiento de los griegos, y aún también el idioma. Pero el mundo fue modificado por este hombrecito que solamente tenía un pensamiento en su mente: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El apóstol Pablo opacó a los grandes filósofos de la antigüedad. Sus escritos de Pablo llegaron a leerse y han llegado a leerse muchísimo más que todos los escritos de todos los filósofos de la antigua Grecia. Es más, algunos de nosotros nos encargaron leer algunas de las cosas por allá por la secundaria y la preparatoria. A lo mejor ya ni los lee la gente. Pero en cambio todos los días en todo el mundo la palabra de Dios y los escritos de Pablo llegan a transmitirse. Por otro lado, el apóstol Pablo era una persona tan pequeña, ¿verdad? Él decía: mi presencia no le da miedo a nadie. Pero sus escritos, ¿verdad?, modificaron la historia de la humanidad. Ahora, déjenme decirles lo interesante de sus escritos. Algunas de las civilizaciones europeas o de las naciones europeas más antiguas basaron sus creencias, sus constituciones y su cultura en los escritos del apóstol Pablo. Porque fue el apóstol Pablo el que escribió las epístolas que hablaron, por ejemplo, de la autoridad. Y hablaron de cómo se debe vivir y cómo deben ser los gobernantes. Claro, su intención no era dar un discurso de eso, sino más bien era hablar precisamente de aquel que llenaba su pensamiento. Aquella frase que él mismo acuñó: el vivir es Cristo. Y acuñó esa frase a base de golpizas y de persecución es más, en una ocasión lo dieron casi por muerto al apóstol Pablo. Todavía más importante, ahora, yo así lo entiendo. Cristo fue a la cruz, predicó, sí predicó, enseñó las bases del reino, pero el asunto de morir, ir a la cruz, y luego la resurrección y la ascensión y todo eso, Cristo no habló de eso, solamente lo hizo. El apóstol Pablo tomó los hechos de Cristo y lo explicó para nosotros. Nosotros no hubiéramos entendido lo que Cristo hizo en la cruz si no fuera por el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no estaba pensando en ser un gran filósofo y un gran teólogo y un gran orador. No, lo único que Pablo quería hacer es que una sola cosa me importa: para mí el vivir es Cristo. Dejó esa religión, ¿verdad?, que era la religión judía, para ser un enviado de Jesucristo. De ser un religioso sin gozo a un vaso rebosante de la vida abundante de Cristo. Y estaba en la cárcel cuando escribe eso. No se sabe lo que iba a pasar, no se sabía si de ahí iba a salir al patíbulo de los acusados, si iba a terminar sin cabeza, su cabeza iba a rodar, no se sabía. Pero él escribe con gozo y dice: el vivir es Cristo. Pasó de ser un matón de cristianos a ser un perseguido por ser cristiano, solo por esta frase, solo por decir lo que había en su corazón. De ser un arrogante defensor de una religión en decadencia, gracias al formalismo y legalismo de quienes la dirigían en aquellos tiempos, a un humilde predicador itinerante. De presumir sus grandes logros en su país, se volvió un promotor de los logros de Jesucristo. Ahora en su nueva vida de Pablo es conocer a Cristo, vivir para Él, darlo a conocer, reproducir la vida de Jesucristo. Así para Pablo el vivir es Cristo. ¿Y qué pasó con Pablo? De perdido a encontrado. ¿Te sientes perdido? El vivir es Cristo. Sin rumbo fijo, a propósito definido. ¿Sientes que tu vida se ha perdido? El vivir es Cristo. De ser un mediocre espiritual a un apasionado por Cristo. De un cristiano, de un judío
iba a decir dominguero, pero no se reúnen los sábados, a un discípulo verdadero, de un calientasillas a un enviado, de un cristiano dormilón a un discípulo activo, de un aburrido cantante a un apasionado adorador. El vivir es Cristo. ¿Qué tienes en tu vida para darle al Señor? Le preguntó Dios a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y entonces él tenía una vara de pastoril, ¿verdad? Le llamaban. Y entonces con esa vara yo voy a hacer grandes cosas. Y Moisés, después de que Dios lo convenció, volteó, se perfiló hacia Egipto para hacer también una de las obras más portentosas que Dios haya hecho en la historia de una nación: liberar a todo un pueblo de la esclavitud egipcia. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tenía Pablo en sus manos? No tenía nada. Lo único que tenía era un corazón apasionado. ¿Qué tienes tú en tus manos? Quiero compartirles un poco de mi testimonio, porque yo quiero hacer hoy una invitación para la dedicación de tu vida. Y quiero hablarle de mi testimonio porque algunos quizás no lo conocen del todo, ¿verdad? No crean que es el apóstol Pablo, no, nada de eso, ¿verdad? Fue algo mucho más sencillo. Cuando yo salí de la preparatoria, yo quería estudiar ingeniería química. Y entonces, pero unos amigos y yo decidimos irnos a los Estados Unidos a probar suerte. No salíamos de las faldas de nuestras mamás, ¿verdad? Pero queríamos irnos a Estados Unidos, fugarnos, ¿no? Y entonces estábamos en eso, ¿verdad? Cuando el mero bueno, ¿verdad? De ahí dice, pues no, yo creo que yo no me voy. Y era el que íbamos a seguir todos los demás, era el más valiente. Y entonces yo dije, pues ¿ahora qué hago, verdad? Yo había hecho mi inscripción para entrar a la universidad. Y pues a los 3 días antes del examen me puse a estudiar. Y entonces yo me puse a estudiar, ¿verdad? El temario. Había reprobado química, ¿tú crees? Quería ser ingeniero química y había reprobado química. Me fui extraordinario en química. Y total, llegó el examen. Y bueno, pues, ¿verdad? Al Tin Marín, ¿verdad? Ahí como es de elección, pues y esta. Y entonces, ¿verdad? Obviamente no entré a la universidad. Pues, ni siquiera había estudiado, ni siquiera estaba preparado, ni siquiera tenía el deseo de entrar. Entonces me quedé en la casa, así como algunos de ustedes, de bonito en su casa. Ni estudiaba, ni trabajaba, ni nada. Entonces yo comencé a andar con mis amigos. No era tan vago, era como que hijo de papá y así muy no hacía cosas muy graves. Y entonces mi papá un día fue a Salinas. Salinas está aquí como a 100 kilómetros de San Luis Potosí, y se encontró con unos tíos. Y entonces le pregunta a mi tía: oye, ¿y Víctor? Víctor era un primo mío, es un primo mío. Y dice: ¿qué crees? Dice mi tío Juan Antonio. Dice: ¿qué crees? Ya no lo aguantábamos a Víctor. Ya no lo aguantábamos, ¿verdad? Yo no había ni qué hacer con él. Andaba aquí en el pueblo de borracho, malviviente y todo eso. Y lo metimos a lo mandamos con el hermano Benito. ¿Hermano Benito? ¿Y quién es el hermano Benito? El hermano Benito de los cristianos. Nosotros no éramos cristianos. Y ahí, pues para que lo cambien. Entonces llegó a la casa con esas ideas que tienen los papás, ¿verdad? Tengo una idea, tengo algo que decirte. Y entonces dice, ¿y yo qué? Te vas a ir con el hermano Benito. ¿Con el hermano Benito? ¿A qué? ¿Qué es eso? Pues no sé, pero tú te vas a ir con el hermano Benito y ya lo arreglé todo. Pero si nosotros somos de la religión de siempre, ¿verdad? De todos los mexicanos.
Claro que ni practicábamos nada, nomás de nombre, no íbamos nunca a misa, ¿verdad? Ni nada. Pero de todos modos ahí estábamos diciendo que éramos, defendiendo, ¿verdad? Según esto, ya me salió el asunto ahí nada más de la nada, porque no quería a ningún lado. Y entonces mi papá dice, no, ya lo arreglé todo, te vas a ir, tu mamá te va a llevar. Y entonces yo lo que hice fue salirme de la casa. Muy digno, me fugué. Y me fui a la casa de un amigo, aquel con quien nos íbamos a ir, el cobarde, aquel que no nos llevó a Estados Unidos, con ese. Y me tenía escondido en su casa. ¿Por qué me tenía escondido en su casa? Porque su papá le tenía prohibido que metiera amigos. Y yo llegaba, me metía por la azotea, por una ventana, el segundo piso, y ahí me quedaba en la casa de Telles, Jaime Telles, ahí me quedaba. Y en la noche. Y me llevaba de comer ahí, ¿verdad? Total, a los 3 días, pues me cachó el papá del Telles, ¿verdad? Me cachó y yo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No, pues de visita, pues aquí de visita, visitando. Puras mentiras, man. A final de cuentas, pues me tuve que ir de la casa. No, el Señor no me corrió, fui a la casa, llegué a la casa. Yo me acuerdo claramente ese día. Vivíamos allí en la colonia universitaria, a un lado de la tienda de la universidad. Y entonces yo tenía mi recámara en la parte de arriba, en una esquina de la casa. Y entonces yo oí cuando mi papá llegó, ¿verdad? Y abrió el portón. Yo dije, ya llegó mi papá. Y entonces abrió el portón y para meter el carro, se metió. Y estando allí, ¿verdad? Yo dije, ahorita va a subir, ahorita va a subir. Yo estaba en la recámara. Y entonces ya mi papá abrió la puerta. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? No, pues ahí con el Telles. La típica frase que él tenía. ¿Y qué? ¿Quién te mantuvo? ¿Las golondrinas o las mariposas? Yo así, no, pues no, nada. Y traía en la mano una cadena del perro sin el perro. Yo no sé de dónde sacó mi hermano un perro de esos blancos, Samoyedo, creo que se llama el perro blanco, ese grandote. Tenía se llamaba Milford el perro. Y el perro ya lo había regalado y la cadena se quedó, y la maldita cadena, ¿verdad? Se quedó allí. Y entonces mi papá con la cadena así. Y una cadena de perro, pues, o sea, no es la cadenita que te pones aquí, ¿verdad? Era la cadenota del perro. Y se pegaba aquí y me decía, ¿dónde estabas? No, pues allá con el Telles. Mañana te vas a ir con el hermano Benito. Yo dije, pues así por las buenas, ¿quién no? Pues, ¿quién no obedece? ¿Verdad que sí? Sí, todos obedecen. Total, ya, ni modo. Agarré, ¿verdad? Al otro día pues hice una maletita. Mi mamá, ahí vamos. Yo no sé por qué. Yo creo que fuimos a otro lugar. Íbamos en Carranza. Yo creo que era un día festivo porque no había tráfico. Era un día festivo. Yo creo que era como el 16 de septiembre. Y entonces íbamos en el carro en Carranza. Se estaciona exactamente en Tequis, en el semáforo que está en el jardín de Tequis, esquina con Mariano Otero. Y se detiene ahí, ¿verdad? Y en eso oigo un ruido y mi mamá, al fin, ¿verdad? La reacción, ¿verdad? De la mamá protectora, suelta el volante, estábamos detenidos en el semáforo y ella me agarra. Y llega un carro y se detiene con nosotros. ¡Pum! Pero fuerte, fuerte, fuerte el choque. Y llegamos a la casa, ¿verdad? La mujer se fugó, ¿verdad? Era una mujer. Y entonces llegamos a la casa como pudimos. Y mi mamá, me acuerdo claramente que mi papá, ¿qué pasó? Pensando que ya, ¿verdad? Me había llevado al monasterio de los buitres. Así le decía yo. Y mis amigos se burlaban de mí, te van a llevar al monasterio de los buitres. A final de cuentas mi mamá empezó a llorar. Mi papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ya mi mamá, déjame hablar, ¿verdad? Y ya total le dice, pues que habíamos chocado. Una semana tuvimos que guardar reposo con collarín, porque en ese momento estábamos calientitos, pero después empezaron los problemas del golpe, ¿verdad? Y todo eso. Y yo dije, ya no voy a ir al monasterio de los buitres. Eso fue lo que pensé, inmediatamente, ya no me van a llevar. Pero a la semana mi papá dijo, ahora sí te vas al monasterio de los buitres.
al Colegio Cristiano del Centro se llama. Llegué ahí con el hermano Benito y yo no sabía nada de la Biblia. Me consiguieron una Biblia. Y empecé a leer la palabra de Dios. Y Dios empezó a hablar a mi vida. Tenía 17 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 17 años? Qué bárbaros. La mayoría tiene 17 y más. ¿Por qué no levantaron la mano? Si todos los que tienen 17 y 100 tienen que levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos? Hay poquitos ahí que tienen 17. Yo tenía 17 años. Y entonces llegué yo al instituto bíblico y yo no encontraba ni los textos. No era cristiano, no sabía nada. Y ya estaba en la clase de primer año. Al segundo día de clases, dice el hermano que le decían Reyes, José Reyes, dice, nos toca dar el devocional del instituto y cada quien va a dar un versículo de la Biblia, del Salmo 23, mañana. Entonces, para empezar, yo sabía dónde estaba el número 23, pero no el Salmo. Y así buscando una Biblia prestada. Y me tocó el versículo 5, ¿verdad? Del Salmo 23. Predicar al día siguiente. Me acuerdo del texto, pero no me acuerdo de lo que dije, porque yo creo que dije una serie de burradas que no entendía nada. Pues imagínate qué ibas a decir. Nunca habías abierto la Biblia, ¿no? Nunca había ido a una reunión cristiana. Todavía no iba a una reunión cristiana en mi vida. Y ya estaba yo predicando. No sé qué pensarían los que me recibieron. A final de cuentas, pues, ya pasó. Y Dios empezó poco a poco a hablar a mi vida. Entregué mi vida a Cristo, me bauticé. Y luego después Dios me habló. Y Dios me llamó. Y a partir de ahí, aunque yo estaba en el instituto bíblico, ya empezaba yo a vislumbrar lo que Dios quería para mi vida. Terminó el instituto bíblico un poco accidentado con muchas cosas, pero llegó el día en que había que tomar una decisión. Y entonces yo ya tenía una novia, que sigue siendo mi novia todavía, ¿verdad? Y ese día, un día estábamos ahí, Pati y yo, y le dijimos, vamos a dedicarnos al Señor. Y el Señor preguntó, ¿y qué tienes? Lo único que teníamos, ¿qué creen que era? Nuestra juventud. Era todo lo que teníamos. ¿Qué más teníamos? 21 años. Nos íbamos, no lo hagan, por favor. Nos íbamos al anillo periférico, en la parte allá por el laberinto, donde está el cerro de la Pepsi, y nos estacionamos el carro ahí y veíamos la ciudad entera en el día. Por eso no lo vayan a hacer ni de día ni de noche, ¿verdad? Y poníamos ahí, ¿verdad? Y decíamos, Señor, queremos que esta ciudad te conozca. Esa fue nuestra oración mientras podíamos y íbamos y nos parábamos ahí. Éramos jóvenes, éramos solteros, estábamos comprometidos, primero con Dios y el uno al otro. Y luego entonces llegó el momento de dedicar nuestras vidas. Y ese es el momento para tu vida. ¿Qué tienes en tu vida que le puedas ofrecer a Dios? Nosotros tomamos lo mejor, la juventud. Lo que tú tienes es lo mejor que existe, es lo mejor que hay. Si eres un chavo, una chava, es lo mejor. Te voy a decir por qué. Porque el negocio de los cosméticos y de las cirugías plásticas tiene una sola visión: hacer que la gente aparezca o parezca más joven, porque la juventud ya se fue. Pero tú la tienes ahorita toditita, tu juventud. Y este es el tiempo de dedicarle al Señor tu juventud. Y nosotros lo hicimos y dijimos, ¿y qué tenemos? Mira, no sabemos predicar,
No sabemos enseñar. Pues dinero no lo necesitamos, así es que de alguna manera tampoco serviría para muchas cosas, de todos modos. No sabíamos cantar todavía. No tocamos ni un instrumento todavía. O sea, no teníamos nada de veras. Todas las cosas que se requieren para el ministerio eran totalmente ajenas para nosotros. Pero lo que no era ajeno era ni Cristo ni nuestra juventud. Entonces decidimos vivir para Cristo y vivir en Cristo. De tal manera que la frase de el vivir es Cristo, que por cierto era una de los textos, y yo creo que todavía sigue siendo uno de los textos favoritos de Patty, de mi esposa, de la pastora. Ella sigue, yo me acuerdo que ella, cuando decían los textos, a ver, ¿quién quiere decir textos bíblicos? Y ella decía ese, y el de todo lo puedo en Cristo Filipenses 4:13, ¿verdad? Y algo así, ¿verdad? Entonces, y a final de cuentas, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, no tenemos muchas cosas, pero nos tenemos el uno al otro, pero lo más importante es tenemos nuestra juventud. Y entonces vamos a dedicarla. Y tomamos nuestra juventud y la dedicamos. Y no nos hemos arrepentido de esa decisión. Si tú hoy dedicas tu vida a Cristo, y no estoy hablando para los que necesitan entregarle su vida a Cristo, estoy hablando para todos los jóvenes cristianos también. Dedica tu vida a Cristo. ¿Cuál va a ser el resultado? Algunos dirán, ¿seré pastor? ¿Verdad? ¿Seré misionero? ¿Dios me llamará a las naciones? ¿Seré músico? ¿Verdad? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero independientemente de todo lo que tú puedas hacer, lo más importante es que la frase de Pablo, para mí el vivir es Cristo, o el vivir es Cristo, sea algo que llegue a encarnarse en tu propia vida, de aquí en adelante hasta el día en que tú te vayas de este mundo. Yo creo que un congreso puede tocar la vida de una persona. Yo sé que hay jóvenes que necesitan andar de congreso en congreso cada semana si fuera posible. Es su oxígeno para respirar en medio de este mundo que los abruma. Pero también no sé por qué yo puedo hoy visualizar que va a haber jóvenes, o que hay jóvenes en este evento el día de hoy, que su dedicación a Cristo va a ser una definitiva, transformadora, profunda, dramática y para siempre. Que no va a haber necesidad de que te vuelvan a hacer otra vez la invitación. Es como yo les he dicho a algunos en la congregación: pastor, ¿usted cómo Dios lo llamó para ser pastor? Nada más me lo dijo una vez. ¿Cómo? No sé, así como que aquí adentro me dijo, tú vas a ser pastor y punto. Y por más de 31 años Dios no ha tenido que repetirme ni una sola vez lo que Él quería que yo fuera. No he tenido que ir a congresos, ni he tenido que ir a hablar con gente para que me defina lo que debo ser y mi llamado. No, nunca. Jamás he perdido ni un día la seguridad de lo que Cristo quería que yo fuese. Pero aún por sobre todas las cosas, y eso espero que sea en mi vida y en la vida tuya, si tú quieres, y que no te lo volvamos a repetir, que lo vivas profundamente en una transformación profunda, dramática, plena y trascendente, que la frase el vivir es Cristo sea de aquí en adelante para siempre. ¿Habrá alguno que quiera dedicar su vida? A ver si es cierto. Póngase de pie, por favor. Pónganse de pie. Dedica tu vida al Señor. Dedica tu vida al Señor. A lo mejor alguno está aquí y el domingo apenas entregó su corazón a Cristo. Dedica tu vida. La dedicación. Quiero que lo pienses bien, porque dedicar tu vida significa, no tienes que pasar todo lo que el apóstol Pablo pasó, ni tienes que pasar todo lo que mi esposo y yo hemos pasado. No, cada quien vive su propia vida y la vive en Cristo Jesús, en Él y solo para Él, la vida que vale la pena vivir, la vida de Cristo.
No una simulación de cristiano, sino vivir la vida de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que sea tu vida tan apasionada y tan dedicada a Dios que se vuelva virulenta, que contagie a todos. Que el ébola se quede chiquito. ¿Sí me explico? Que así como la gente le tiene miedo al ébola, los que te rodean te tengan miedo. Porque la gente que te mire, que te rodea, puedan decir, este cuate sí va en serio. ¿Sabes que a mí me sacaron durante una época de mi juventud, ya casado y con hijos y todo eso? Pues no fue una época muy larga, pero más o menos como unos 10 años. Algunos predicadores decían que yo era un ministro de juguete, así me decían. No, pues, es que él es un ministro de juguete. Y entonces yo decía, híjole, ¿qué hago? ¿Chillo o me río? ¿Me enojo y los golpeo o me aguanto y me resiento? Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, pero cuando Cristo te tiene en Él, ya no es que tú lo tienes a Él, sino Él te tiene a ti. Entonces ya no importa que digan lo que digan. Yo creo que todavía sigo pensando que a lo mejor sí soy de juguete, pero no importa, porque lo más increíble es lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y yo puedo ver muchos jóvenes a estas alturas del ministerio, de mi vida y de todo lo que todavía queremos hacer, jóvenes y señoritas dedicados. Yo estaba pensando, últimamente he estado orando y leyendo, ¿qué pasaría si en lugar de hacer crecer la iglesia, si en lugar de fundar iglesias, levantar nuevas congregaciones, hacemos un movimiento? Un movimiento que pueda ser tan impactante. Esos movimientos que cambian el estado de todas las cosas. Yo les conté esta historia el otro día aquí en la congregación. Estuvimos el año pasado en la India y estuvimos en una reunión que yo jamás en mi vida pensé que iba a estar en esa reunión. Habíamos llegado ahí a la casa de unos obreros mexicanos que están trabajando ahí. Ellos organizó esta reunión, ¿verdad? Y llegaron 16 pastores que dirigen alrededor de 150 congregaciones de hogar. Todos ellos convertidos al cristianismo de trasfondo musulmán. Eso no se ve. Y cuando empezamos a platicar con ellos, ellos empezaron a hablar acerca de algo que había sucedido años antes, en donde un misionero norteamericano juntamente con un obrero local iniciaron un movimiento que llevaba en ese momento alrededor de 40,000 iglesias de hogar trabajando entre musulmanes. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Y yo dije, y empezaron a contar sus testimonios, y los testimonios eran: el vivir es Cristo y el precio que tenían sobre sus cabezas por haberse convertido al evangelio. Una amenaza total. Estaba un hombre ahí, ¿verdad?, que era el que componía los cantos, y empezaron a cantar. Yo nomás los veía y yo dije, este canta como yo, horrendo, como foca, afónica y con tos. Pero estos estaban ahí cantando, adorando. Sus vidas peligran, hay precio a sus cabezas, pero ellos estaban tan felices porque ahora Cristo los tenía, y ellos estaban divulgando y esparciendo como un movimiento el evangelio. Necesitamos vidas así, que no sea una emoción nada más, que claro, las emociones son bien a todo dar, ¿o no? Claro, las emociones son bien chidas. Yo tengo que sentir emoción, ¿verdad?, para muchas cosas. Pero por el otro lado está la seriedad de tu vida,
en donde tú dices, con mucha emoción dedico mi vida a seguir a Cristo y a vivir totalmente para Él, pero va de por medio mi vida, es tan serio lo que estoy haciendo, que me van a criticar, se van a burlar de mí, se van a reír, pero un día van a decir, como una vez contó un hermano un testimonio: ¿y usted cómo se convirtió, hermano? Y el hermano dijo, un hermano que asistía aquí a la congregación, dice, es que yo me convertí ahí en Saltillo. ¿Y cómo se convirtió? Dice, yo me convertí porque primero un hijo mío se entregó su vida a Cristo, y teníamos un restaurante y yo me burlaba de él, pero era la burla más grave, ¿verdad? Y mi hijo callado, haciendo hamburguesas, haciendo esto, haciendo el otro, ¿verdad? Y el hombre, pero el pastor me decía, el hermano Pepe, ya no me acuerdo cómo se llama, José. Y entonces él ya falleció. Entonces él decía, me burlaba y cantaba los cantos de él, burlándome y todo eso. Y un día estaba yo ahí cocinando, burlándome, diciendo, y en eso pasó aquí una hamburguesa doble con queso, ¿verdad? Mucha mayonesa, mostaza, con tocino, ¿verdad? Quesillo de Oaxaca, así la carne. Pasó así, mire, me rozó y ¡pum! En la pared. Y él volteó a ver y era su hijo. Y él dijo, este chamaco sí va en serio. Hamburguesa santa. Ahí entregó su vida a Cristo. Le pidió perdón al hijo y le dijo, hijo, entonces lo de ser cristiano es de verdad. Quizás no tienes que hacer eso, menos una daga. No. Solamente quiero denotar que él se dio cuenta que era seria la dedicación del muchacho. ¿Cuántos serios hay aquí? Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú hagas reflexionar a estos jóvenes. Señor, que puedan pensar que lo mejor está en Cristo. Está en Cristo y estar en Él es lo mejor. Que los muchachos puedan convencerse y tú, Señor, toques sus vidas. Que la atracción del mundo es basura engañosa. Que los placeres jamás pueden llenar su corazón. Y que ellos puedan en este momento decir, sí, Señor, yo dedico mi vida a ti, dedico mi sexualidad, dedico mis talentos, mi estudio, mi escuela, todas las cosas que yo soy. Pero lo más importante, Señor, que ellos puedan decir, aquí está mi juventud y la quiero dedicar. Y la quiero dedicar. Si tú fueras a vivir solamente unas horas, Dios te puede dar muchos años y buenos años y larga vida y llena de bendición. Pero si solamente fueras a vivir unas horas, ¿no las dedicarías a Cristo? Estoy seguro que sí. Pero si fueras a vivir unas décadas, deberías pensar de la misma manera. Yo quiero saber si hay aquí muchachos que quieren dedicar su vida, jóvenes y señoritas. Si tú quieres dedicar tu vida aquí, pasa al frente en este momento. Pasa en este momento y dedica tu vida al Señor. Pásala, pero rápido, pásala. No tienes mucho tiempo. Necesitas dedicar tu vida al Señor. Dedica tus talentos, dedica tu corazón, dedícale al Señor tu vida. Toma tu juventud. No debes permitir que nadie te tome tu juventud. Es tuya. Dios te ha permitido llegar a esta edad para que tú puedas tomar tu juventud
y entregársela hoy al Señor, ponerla en el altar y decir: Señor, aquí está, yo lo ofrezco. Y levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor y di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo dedico mi vida. Más fuerte: yo dedico mi vida. Díselo otra vez sin temor: yo dedico mi vida. Valientemente repíteselo: yo dedico mi vida a ti, Señor Jesús. Quiero vivir para ti. Quiero llegar a decir: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo que haga de aquí en adelante será para Cristo Jesús. Y yo haré todo lo que Cristo diga mi vida de aquí en adelante. Donde quiera que Él me lleve, a donde quiera que yo vaya, Cristo está en mí. La vida que tengo la dedico a Cristo Jesús. Levanta tus manos otra vez al Rey de Reyes. Ahora díselo ahí en tus propias palabras, con tu propia oración. Dile al Señor Jesús lo que tú quieras decirle. Dedícale al Señor tu vida. Dedícale tu corazón. Dedícale tu juventud. Deja atrás aquellas cosas que te estorban para seguir a Cristo. Y dile al Señor Jesús: yo dedico mi vida a Cristo Jesús. Yo la dedico a ti, Señor, de aquí en adelante. Donde quiera que sea, donde vayas tú, Señor, yo iré. A donde tú te muevas, Señor, yo me moveré. Señor, yo iré. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Vamos, ora al Señor. Dedícale tu vida con tus propias palabras. Vamos, quiero oírles, jóvenes. Dediquen su vida. Dediquen su vida al Señor. Es lo mejor. Dediquen su juventud, sus talentos. Vivió y murió para salvarme. Sí, Señor Jesús. Así